Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo número 37, versículo 21. En esta mañana, como hemos tenido en los últimos domingos, avanzaremos con un aspecto más o un principio más sobre la mayordomía bíblica. El domingo pasado estudiamos sobre el principio de compasión, es decir, todos los creyentes, todos, absolutamente todos, tenemos la obligación dentro de la mayordomía de amar a los demás. Es decir, lo que recibimos, lo que administramos, lo que cuidamos, lo que tenemos, debe ser recibido y administrado bajo un principio, es el principio del amor. Y recuerden que el amor vence el egoísmo, el amor vence el individualismo, el amor vence el celo. Dios nos da muchas cosas para que las disfrutemos, pero todas esas cosas proceden de Él y deben ser tenidas, disfrutadas y administradas bajo un principio bíblico que es el amor. La Biblia habla muy bien del amor, no del amor romántico que nosotros conocemos, sino del amor como principio, del amor como virtud, del amor como esencia y del amor como aspecto de carácter. La Biblia dice, amaos los unos a los otros, servíos los unos a los otros, el amor cubrirá multitud de faltas, trataos con compasión y con amor unos a otros. Si alguno tiene necesidad, ¿qué dice la Biblia? Ayúdense mutuamente para que así cumplan la ley. Y la Biblia también dice que el resumen de la ley, o la síntesis del cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sí? Entonces, para que tengamos en cuenta eso, que fue lo que hablamos la semana pasada. Hoy vamos a hablar, conexo a ese principio, un principio adicional que es el principio de compartir. Principio de mayordomía de compartir. El título de nuestra enseñanza hoy es recibir para compartir. Y dice el versículo del Salmo 37, 21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Y yo les propongo que nos aprendamos ese texto esta mañana. El impío toma prestado y no paga. Hay otras versiones que dicen el malvado saca prestado y no paga. ¿Sí? El malvado, el abusivo, el ventajoso, abusa de otro porque le saca prestado y después ¿qué dice? No le debo o no le pago o se hace loco y no cumple su deber o su obligación que asumió cuando sacó el dinero prestado. Se pone bravo, se pone indiferente, cambia de teléfono, se va del sector y no paga. La Biblia dice, ¿quién hace eso? El malvado, el impío. Porque si a mí me hacen un favor, ¿yo qué debo hacer? Cubrir o cumplir el deber de pagar, y eso es un principio de administración. Entonces el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces vamos a hablar un poco en esta mañana sobre eso. Justo nos cae el tema hoy en un momento coyuntural que está viviendo el país, ¿cierto? De levantamiento, de reclamo, de manifestaciones, y de unas manifestaciones públicas reclamando algunos beneficios del Estado y reclamando algunos auxilios o algunas ayudas. ¿Sí? Mucha de esa gente que está saliendo, de esos compatriotas que salen a marchar, están diciendo queremos o necesitamos más, ¿sí? No tenemos lo suficiente o nuestros ingresos no son suficientes para satisfacer nuestras necesidades y por lo menos si no nos dan más, pues no nos graben más con impuestos. Es básicamente como la lectura de lo que está sucediendo. Eso ha sacado a la superficie unas estadísticas muy crudas sobre el tema del crecimiento de la pobreza, no solamente en Colombia, sino en el mundo. ¿Sí? Se cree que hay por lo menos de 700 a 1.000 millones de personas en el mundo en pobreza extrema. ¿Sí? Es decir, pobreza donde una familia o una persona no tiene ni siquiera $1 al día para gastar. Y $1 son 3.660 pesos. Es decir, que una persona viviría entre esos 700 a 1.000 millones de personas viven en el mundo con menos de $1 al día, cosa que nosotros no vivimos. Ya en nuestro desayuno nos gastamos más de eso, ¿cierto? Mucho más, y vamos a invertir más en el almuerzo y así en la comida, porque nosotros, gracias a Dios, no estamos en ese índice de pobreza extrema. Pero sí hay muchísimas personas en el mundo, no solo uno ni dos, y en nuestras ciudades y en todos nuestros países, aún en países que pensaríamos que no hay pobreza,
y hay grandes necesidades. Las necesidades que el mundo pasa son debido a muchas razones, ¿sí? Una razón grande que la Biblia registra es el pecado. El hombre se apartó de Dios, se llenó de indiferencia, de idolatría, de maldad, y eso trae consecuencias como injusticia, empobrecimiento, carestía y otras cosas. Pero también recuerden que hay vivimos en una sociedad de consumo. ¿Qué nos dice esa sociedad de consumo? Que tenemos que comprar y adquirir cosas que a veces no son necesarias. Entonces hoy en día una persona prefiere tener un celular de gama que tenerlo del almuerzo, o prefiere pagar un plan de televisión que tenerlo de su arriendo, o prefiere pagar un plan de vacaciones que tenerlo de su comida. Y eso hace que haya gran necesidad. Posiblemente es el caso de algunos de nosotros que estamos un poco apretados, como decimos aquí económicamente, pero es debido a que nuestros ingresos los hemos malgastado en cosas que posiblemente son buenas, no son malas en sí, pero que no son necesarias, o que no son esenciales, o que no son vitales. Y eso hace que haya muchas situaciones complejas. Otra situación también que hace que haya mucha pobreza es que hay mucha corrupción en nuestros países, ¿sí? Dicen que la corrupción hoy en día es una gran industria en el mundo, es una de las industrias más grandes y más rentables del mundo. Por eso los grandes países y grandes potencias, incluidos nuestros países que son muy débiles en la economía, abunda la corrupción. Y hay protestas y hay reclamos diciendo que se acabe la corrupción. Ustedes saben que no se va a acabar, ¿cierto? Porque la corrupción está ligada al corazón, ¿sí? Y es un negocio rentable para muchos. Y muchos no están interesados en que se acabe la corrupción. Igual las guerras. Muchos gobiernos y entidades no están interesados en que se acabe la guerra, sino en que la guerra se mantenga, porque la guerra también se volvió un negocio en el mundo. Y recuerden que unido a esas situaciones de injusticia, de corrupción, de enriquecimiento desmedido de unos y empobrecimiento de otros, también hay una idea creciente en la sociedad, especialmente en la sociedad más joven de nuestros países, y es de que el Estado le debe dar gratis todas las cosas a la juventud. ¿Sí? Que quiere estudio gratis, vivienda gratis, subsidios, mercados, todo gratis, porque es casi como una exigencia del Estado o de la sociedad. Entonces, amados hermanos, todo eso se vuelve una complicación que nosotros necesitamos resolver y necesitamos atender. ¿Cómo entender el tema de la pobreza? ¿Cómo entender el tema de la escasez? ¿Y cómo entender el tema de compartir en medio de esas realidades? En medio de todo ese panorama, muchas personas juzgan a la iglesia y dicen que la iglesia tiene la obligación de compartir más, ¿sí? Porque si hay pobreza es que la iglesia ha acumulado y no ha compartido. Y quiero decirles, amados hermanos, que como iglesia, como cristianos, tenemos la obligación de compartir. Eso lo dice la Biblia, pero tampoco dice la Biblia que esa obligación sea exclusiva de la iglesia. ¿De quién es esa obligación? De todos los seres humanos. Los gobiernos deben compartir, los que tienen más deben compartir, el vecino debe compartir, la familia debe compartir. Todos tenemos la obligación de ayudarnos los unos a los otros. Ese es un encargo común, no es exclusivo para los creyentes. Y lo otro que quiero decir en este tema es que cuando hablamos de compartir hoy en día, especialmente acá en nuestros lugares del mundo, en Occidente, inmediatamente pensamos en dinero. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, necesito que me compartan, ¿qué es lo que uno está diciendo? Temen dinero. ¿Sí? Pero hemos olvidado que la palabra compartir y la acción de compartir incluye aspectos mucho más amplios que dinero. ¿Sí? El dinero posiblemente es uno de los aspectos o uno de los ítems en los cuales podemos compartir. Pero la Biblia no reduce el compartir al dinero. ¿Qué más compartimos? Tiempo, capacidades, talentos, enseñanzas, el mensaje, amistad. Muchas cosas podemos compartir para que podamos de esa manera suplirnos unos a otros. Entonces, amados hermanos, la Biblia nos va a hablar en esta mañana sobre la importancia de compartir. Y el título es recibir. ¿Por qué recibir? Porque lo que vamos a compartir no es nuestro. Lo que vamos a compartir es de lo mucho que hemos recibido. Y queremos tener siempre eso presente y por eso tenemos un eslogan. Cristo es el dueño de todo y yo su servidor. Y una manera como vamos a servir hoy, como vamos a entender que servimos a Dios, es compartiendo. Compartiendo con el que padece necesidad
Y nuevamente recuerden, compartir no es sinónimo de dinero. Incluye dinero, pero no es sinónimo de dinero. Hay muchas cosas que uno puede compartir que posiblemente hacen la gran diferencia en la vida de una persona. Por ejemplo, una visita, ¿sí? Un tiempo de amistad, una llamada. Escuchar a esa persona puede hacer la diferencia en un corazón triste, en un corazón solo o en una persona afligida, ¿sí? Una visita no necesariamente es dinero. Una invitación, que tampoco es dinero darle, pero una invitación, compartir un café, compartir unas onces, pasar tiempo con un enfermo, visitar un huérfano, una viuda, visitar un preso, todo eso es lo que la Biblia nos habla de compartir, que no es dinero, pero que también ayuda a cumplir este principio de mayordomía. Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este texto que se ha llamado la Gran Comisión nos dice que hay algo por excelencia que debemos y podemos compartir los creyentes. ¿Qué compartimos? El Evangelio. Y el Evangelio no implica dinero. Para que no saquemos la excusa, yo no tengo nada para compartir. Claro que tenemos. Si somos cristianos tenemos el Evangelio, tenemos consejos, tenemos principios, tenemos enseñanzas que podemos compartir con un vecino, con un amigo, con un familiar, y de esa manera cumplir estos deberes del compartir. Y Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La justicia engrandece a la nación. Y yo quiero que conectemos este pensamiento de compartir con un pensamiento o principio de justicia. Una de las cosas que hemos hecho nosotros, especialmente en estos lugares del mundo, es que separamos justicia de acción. Es decir, pensamos que amor es ayudar sin tener en cuenta el principio legal. ¿Me hago entender? Es decir, como que la ley va por un lado y nuestros actos compasivos o bondadosos van por otro. Y no es así. Tienen que estar sintonizados. La ley es la norma que nos dirige y nos establece los principios, y el amor son las acciones como se ejecuta esa norma. ¿Me hago entender? Es decir, yo no puedo decir, yo le doy a cualquier persona que pase, porque hoy aprendí que debo compartir. No, la Biblia no dice eso. La Biblia establece principios, cómo y cuándo compartir, establece límites, establece normas, y si yo comparto fuera de esa norma, estoy violando la ley y estoy deshonrando a Dios que estableció la ley. Recuerden que ya hablamos de un principio que es el principio de legalidad. Es decir, toda la mayordomía se rige por la ley de Dios. Entonces no nos olvidemos hoy que ese principio ya lo estudiamos anteriormente. Lo que vamos a decir hoy es, nosotros sí debemos compartir, pero el compartir está estipulado, está reglamentado, está normatizado en la ley de Dios. Si yo comparto de acuerdo a la ley, eso honra a Dios y eso trae bendición. Si yo comparto fuera de la ley, pues eso no honra a Dios. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, pongamos el caso de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira pretendieron compartir en la iglesia del primer siglo en Jerusalén. ¿Recuerdan cómo lo hicieron? Fueron y vendieron una heredad, imaginémonos una propiedad, bueno, un apartamento, y ellos dijeron, vamos a ofrendarlo de este apartamento. Y trajeron a los pies de los apóstoles el dinero, pero ellos dijeron, un ejemplo, no lo dice así la Biblia, pero es más o menos la idea, que el apartamento valió 500 y entonces ellos dijeron, demos 300 y digamos que eso fue lo que valió. Y nosotros nos quedamos con 200. Cuando vinieron a los discípulos, le dijeron, mire, aquí vendimos nuestra propiedad y trajimos el valor de la propiedad. Y ellos le dijeron, ¿en eso la vendieron? Y ellos, ¿qué dijeron? Sí, señor, eso lo vendimos. Y estaban diciendo una mentira. La pregunta es, ¿era obligatorio que ellos vendieran su apartamento y lo trajeran a los apóstoles? ¿Había una norma para que así se hiciera? Dios les había dicho, todos los que crean vendan sus apartamentos y traigan los dineros a la iglesia. Eso nunca Dios lo estipuló, ni lo ha estipulado. Dios nunca dice que si usted tiene una casa la regale a la iglesia, o que si tiene un carro lo regale a la iglesia. Eso no es normativo de parte de Dios. Algunos movimientos lo han hecho,
y han estafado a muchas personas, pero eso no es bíblico. Entonces, si alguien pretende hacer eso, pues no está dando de acuerdo a la ley. ¿Sí me hago entender? Está dando fuera de la ley, porque la ley sí estipula unos porcentajes, pero nunca dice que si yo tengo una propiedad la regale a la iglesia, al menos que tenga varias y quiera hacerlo, porque tengo de sobra. ¿Sí? Si yo tengo 3 o 4 propiedades y quiero donar una para que se construya un templo, lo puedo hacer. Pero si tengo mi única propiedad, donde vivo con mi familia, y la dono a la iglesia, ¿qué está pasando? Me quedé sin nada y estoy cometiendo un acto cruel con mi familia, de mala mayordomía, y estoy deshonrando a Dios, porque nunca el principio de Dios es que lo demos todo. ¿Sí me hago entender? Dios nos da el 100% y nos pide devolver el 10%, pero nunca el 100%. Entonces, amados hermanos, ¿recuerdan qué sucedió a la iglesia de Jerusalén al final del primer siglo? ¿Sí recuerdan qué sucedió a causa de esa entrega desmedida de bienes? Entraron en pobreza. De todas las iglesias que menciona el Nuevo Testamento, la iglesia más pobre después del periodo de los apóstoles fue la iglesia de Jerusalén. Tanto así que las iglesias de Asia Menor, de Macedonia y Tesalónica tuvieron que reunir varias veces limosnas u ofrendas para enviarles a los hermanos de Jerusalén. Y uno dice, ¿por qué pasó eso? ¿Qué pasó con los hermanos de Jerusalén si eran prósperos y vinieron a pobreza? ¿Mucha generosidad o mala mayordomía? Mala mayordomía, porque ellos quisieron dar fuera del principio, y es como demos todo para que digan que somos generosos. Y no nos interesa qué digan los demás, nos interesa cumplir la ley del Señor. ¿Me hago entender? Entonces recibimos para compartir. Lo primero que vamos a hablar en esta mañana es malgastar o administrar. Háganse esa pregunta. Ustedes reciben dinero, todos recibimos dinero en nuestro trabajo, de alguna utilidad de un negocio, recibimos dinero de alguna propiedad que tenemos un arriendo, todos recibimos dinero. ¿Sí? Eso no es desconocido. Con ese dinero podemos subsistir, tenemos para cubrir nuestras necesidades. La pregunta que nos tenemos que plantear es que ese dinero que yo recibo, sea poco o mucho, porque el dinero que recibimos aquí todos no es igual, cada uno recibe una porción distinta o un porcentaje distinto. Ese dinero, ¿para qué lo recibo? ¿Para malgastarlo o para administrarlo? Respóndanse. ¿Sí? Imaginémonos que es mucho. Sí, imaginémonos que yo recibo mucho. Entonces, ¿tengo derecho, como recibo mucho, a malgastar? No. Ahora, piense que yo recibo poco. Si yo recibo poco y tengo escasamente la medida, ¿tengo permiso, me puedo dar el lujo de malgastar un poquito de ese dinero que recibo? No. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se malgasta el dinero? ¿Sí? Porque a veces uno piensa que malgastar es como regalarlo, ¿sí? O salir por la ventana y botarlo, el manojo de dinero, y que eso es malgastar. No, muchas veces se malgasta de otras maneras, a veces sutiles, que uno no se da cuenta. Por ejemplo, en un equipo que uno no necesite. ¿Sí? Un equipo en la casa que no necesite, y uno dice, lo voy a comprar porque me antojé. Pero lo compré y lo único que me hace es estorbo ese equipo, y ese dinero lo hubiera podido invertir en otra cosa. ¿Sí? Lo puedo malgastar, por ejemplo, a veces en unas vacaciones, cuando yo no tengo el permiso para vacacionar, porque mis ingresos no me lo dan. ¿Sí? Si yo no tengo el ingreso para poder tomarme unas vacaciones, pues tengo que suprimir de mi plan de presupuesto las vacaciones, porque eso ya sería malgastar, porque ese dinero de las vacaciones lo puedo usar para el alimento de mi familia o para pagar mis gastos. ¿Cómo más puedo malgastar? De pronto a veces dándome unos lujos en el centro comercial que no puedo, no estoy permitido porque el nivel de ingresos que tengo no me lo permite. O algunos malgastan en el gimnasio, malgastan en un plan de televisión, malgastan en un plan de datos y otras cosas que pueden ser necesarias pero no esenciales. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué pasa? Al final de mes, ¿cómo estoy? Económicamente hablando. Estrecho, apretado, ¿cierto? Que no tengo cómo pagar. ¿Por qué? La pregunta es, ¿fue que no recibí salario este mes? ¿Fue que no trabajé? Y la conclusión, sí trabajé, sí recibí salario, tuve ingresos, pero ¿qué pasó con ese dinero que recibí? Lo malgasté. Lo malgasté. Compré algo que no me sirvió, lo gasté de una manera inadecuada, hice compras o pagos o compré servicios que no eran esenciales o que no podía tener en este momento porque tengo que
administrar bien mi dinero. Eso es importante. Imaginemos lo siguiente, si nosotros no malgastáramos el dinero de esas maneras, y solo piensen en la economía de ustedes, ¿qué pasaría con su dinero? Si esos gastos innecesarios que uno tiene a veces en un transporte que no debiera gastarlo, en una comida, en una ropa, en una compra, en un viaje, en un gimnasio, si eso no lo gastara y lo pudiera tener, ¿para qué me serviría? Para poder cubrir mis gastos mejor, con más tranquilidad, más holgado, pero también para poder ayudar a otros, ¿sí? Para poder ayudar a otros. Entonces, miren lo que la Biblia nos enseña y eso es lo que nosotros queremos aprender a través de estos principios. No estamos aprendiendo a ser tacaños. La Biblia no nos enseña a ser tacaños, pero sí nos enseña a ser buenos administradores. Y recuerden que cuando administramos, no solo administramos dinero, ¿qué más administramos? El tiempo. Porque es probable que yo no malgaste el dinero, pero sí esté malgastando el tiempo. ¿Qué más administro? Talentos y capacidades. Es probable que no malgaste el tiempo, ni malgaste el dinero, pero estoy malgastando mis habilidades, los dones, los talentos que Dios me dio para producir, ¿sí? Para hacer manualidades, para tener creatividad, para con esas manos o con esa inteligencia que Dios me dio, poder generar otros ingresos o otras utilidades. Entonces, si nosotros pudiésemos administrar mejor, en lugar de malgastar, tendríamos mejor dinero. Yo quiero que recordemos el caso del rey Salomón. El rey Salomón en Eclesiastés nos dice que él llegó a un momento en su vida en que quiso experimentar qué era gastar el dinero y lo malgastó. ¿Se acuerdan qué se puso a hacer Salomón? Como no tenía necesidades básicas y tenía mucho dinero, ¿recuerdan qué hizo? Se puso a coleccionar mujeres, se puso a coleccionar caballos, se puso a coleccionar obras y productos importados de todos los lugares del mundo que no los necesitaba. ¿Para qué los coleccionaba Salomón? Para ostentar, simplemente para que la gente viniera y dijera, uy, ¿cómo vive? ¿Qué palacio? ¡Qué gloria la de este rey! Pero eso no era necesario, ¿sí? Él hubiera podido invertir en otras cosas en el país. Recuerden que justamente cuando Salomón murió y vino el nuevo rey, la nación se dividió. ¿Y recuerdan por qué se dividió? Porque Salomón, durante el reinado de Salomón, hizo algo que no debiera haber hecho siendo un hombre tan sabio y tan rico, y fue aumentar excesivamente los impuestos. Y al aumentar excesivamente los impuestos, el país se dividió, porque trajo una consecuencia civil y económica en la nación. Le faltó sabiduría a Salomón para poder administrar la nación, sabiendo que no era necesario tener tanta ostentación o tanto criado o tanto hombre al lado en su trono. Vamos a tener algunos textos bíblicos. Segunda de Corintios 5:19 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese texto aplica para la mayordomía, porque ese texto lo que está diciendo es como ya estamos en Cristo, tenemos que dejar lo que era del mundo y lo que antes hacíamos. Antes posiblemente pasábamos de rumba en rumba, de fiesta en fiesta, regalábamos el dinero, malgastábamos, nos parecía fácil, pero ya estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron. ¿Qué debemos aprender ahora a hacer con el dinero que recibimos? Administrarlo bien, saber invertirlo bien, saber ganarlo con el sudor y administrarlo bien y tener lo suficiente para poder compartir con el que padece necesidad. Y Gálatas 6:10, un texto que estamos memorizando. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que tengamos oportunidad, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente o principalmente a los de la familia de la fe. Amados hermanos, aquí la Biblia nos está diciendo varios principios de cómo debemos compartir. Cuando hablamos de compartir, no significa que vamos a abrir la ventana o la puerta y al que pase le vamos a dar. ¿Sí me hago entender? Porque la Biblia no permite eso. Eso sería algo desmedido, algo sin sabiduría, algo necio. Si usted abre las puertas de su casa mañana y le dice a todo el mundo, pase y lleve lo que quiera, ¿qué va a pasar en pocas horas en su casa? Está desocupada. Hasta las ventanas y las puertas se las pueden llevar. ¿Por qué? Porque usted no tuvo sabiduría. No estamos diciendo que hay que hacer eso. La Biblia establece los principios, ¿cierto?
Primero la Biblia dice que hay que ayudar a los necesitados, es decir, no a todos, porque no todos están necesitados. Muy bien. La Biblia también dice que primero debemos priorizar a los hermanos de la fe. Es decir, si hay una necesidad o si yo tengo la oportunidad de compartir, debo primero ver si alguno de mis hermanos cercanos de la fe tiene necesidad de eso que yo quiero compartir o tengo a disposición de dar y ofrecerlo a él primero o a ella. Y luego, si no hay una necesidad dentro, entonces se puede atender a alguien fuera. ¿Me hago entender? Eso es un principio que debemos dar. Debemos dar no para gastos superficiales o para necesidades superficiales. No debemos dar, por ejemplo, alguien dice, no, es que yo quiero hacerme la liposucción y estoy recogiendo dinero, entonces a ver quién me ayuda. Entonces todos hacemos una recolecta para la liposucción de una persona. ¿Eso sería justo o no? No, porque ese sería un lujo posiblemente innecesario para esa persona y si lo quiere hacer, pues ella verá, busque cómo lo hace, ¿cierto? Pero no tendríamos por qué contribuir para ese lujo que posiblemente puede terminar hasta costándole la vida en algunos casos. Entonces no contribuimos para ese tipo de necesidades. Tampoco ayudamos para personas perezosas. La Biblia dice que el que quiera comer, que trabaje. Entonces, si hay una persona perezosa, negligente, no tenemos la obligación de ayudarle. No es obligación ni del Estado ni de la iglesia ayudarle a un perezoso, a alguien que no aprecia lo que se le da, a alguien que no valora lo que se le da. Tampoco tenemos la obligación de darle a personas viciosas o para vicios, cualquier tipo de vicios. ¿Sí? Hay una persona que pide, es que tengo hambre, deme, y no sabemos que es para vicio. Tampoco podemos hacerlo porque estamos más bien patrocinando el vicio de esa persona y no es para algo esencial, no es para su supervivencia, sino para un vicio, o para un gusto, o para un lujo, o para otra cosa que no necesita. Entonces no debemos prestarnos para ese tipo de ayudas porque ahí estaríamos obrando fuera de la ley, porque la ley dice el que no trabaje, que no coma. La ley de Dios también dice no gastéis vuestro dinero en lo que no es pan y en lo que nos sacia. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta, amados hermanos. No para gastos innecesarios, ¿sí? Porque hay muchos gastos hoy en día que se nos volvieron obligación pero no son necesarios. Hoy en día ya no podemos vivir sin internet, imagínense, o sin plan de datos en la calle, pero eso es innecesario, ¿sí? Realmente lo básico es el sustento y el abrigo, y es lo que la Biblia dice que debemos tener la disposición de dar. Muy bien, entonces, ¿malgastar o administrar? ¿Cuál es la respuesta? Administrar. Administrar. No se nos permite malgastar. Ni siquiera en lo que le damos a otra persona se nos permite malgastar. Ahora, ¿qué debemos hacer también cuando vamos a contribuir con un necesitado? Cerciorarnos de que ese necesitado va a valorar lo que se le va a dar. Porque es probable que el necesitado reciba eso y diga, no, eso no me sirve. ¿Sí se han dado cuenta que a veces en la calle cuando una persona pide limosna y la persona dice, deme dinero y uno le dice, no, le doy pan, ¿se ponen bravos? ¿Lo insultan a uno? Es decir, no necesitan. Entonces tenemos que cerciorarnos si esa persona que me está pidiendo o que yo estoy viendo que tiene necesidad, realmente necesita lo que yo le voy a dar y lo va a apreciar. Y le podemos decir, yo tengo esto para darte, tú lo vas a usar, lo vas a apreciar, si no lo aprecias, dime y yo no te lo doy. Y te lo ofrezco a otra persona, pero no te lo doy a ti para que tú lo desprecies o lo ignores o lo botes a la basura, porque estaríamos obrando mal también nosotros. Ahora recuerden que hay personas, por ejemplo en el caso de familias, según la Biblia, si una familia tiene necesidad, ¿de quién es responsabilidad directa de buscar ayuda o de pedir la ayuda? En la familia. Del proveedor, del varón. Sí, pero ¿sabe qué hacen muchos varones? Le dice a la señora, vaya y dígale a Julano de tal que nos preste. Vaya y dígale a Julano de tal que me dé. Yo le pregunto, ¿eso es correcto? No. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Supongamos que alguien viene acá la señora y dice, es que mi esposo le manda a decir que si me puede dar o me puede prestar. ¿Qué le debo decir yo? Dígale a su esposo que venga y hable conmigo. ¿Sí? Dígale a su esposo que venga y me cuente cuál es la necesidad que tienen y si yo veo, con mucho gusto les ayudo. ¿Qué es lo que quiero hacer ahí? Que ese hombre se responsabilice de su hogar, pero se responsabilice también de pedirle ayuda y se responsabilice de poner la cara. Ahora, a veces no mandamos a la esposa, pero ¿a quién mandamos? A los hijos. ¿Sí?
Entonces eso no estaría permitido. Entonces eso es importante, porque a veces el hombre o la mujer dice, no, yo no voy a recoger la ayuda, que me la manden. Esa persona no necesita, porque el que necesita va y recoge la ayuda y no espera que se la mande. Hay un dicho muy común que dicen que no hay que darle pescado a la gente, sino hay que enseñarle a pescar. Es decir, hay que facilitarle los medios, hay que motivarlo y hay que cerciorarnos de que esa persona no solamente necesita, sino que tiene la fortaleza y la disposición y la entereza de trabajar para ganar el sustento, y no que quiera acostumbrarse a vivir de limosna. No podemos legitimar la mendicidad, amados hermanos, porque la Biblia dice que no debe haber mendicidad. Podemos ayudar y debemos hacerlo, pero no patrocinar la mendicidad. ¿Sí? Si alguien nos damos cuenta que está viviendo como mendigo, hay que exhortarlo fuertemente, decirle trabaje, trabaje maestro, busque trabajo, genere un trabajo y gane dinero. No se acostumbre a vivir de limosnas, ni del Estado, ni de la familia, ni de la iglesia, porque no somos una beneficencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recibimos para compartir, pero compartimos con sabiduría, administrando sabiamente, porque aun cuando damos algo, debemos saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo para ser vistos o simplemente es un mal gasto que estamos haciendo. En segundo lugar, ¿debemos acumular o debemos compartir? La Biblia habla de otro principio y es el compartir, además del administrar, pero también condena al impío porque dice que el impío siempre acumula. Es decir, el necio siempre está pensando en tener más para acumular. Y no es malo progresar económicamente, no estamos en contra de que alguien progrese económicamente. La Biblia no está en contra de que si Dios lo bendice, usted tenga que regalar la riqueza. No, eso no es correcto. Si Dios lo bendice, administre su riqueza. Si no, pues tiene mejores condiciones, mejores opciones de vida, gloria a Dios. Pero a medida que Dios lo bendice, ¿qué debe haber en su corazón? Gratitud a Dios y una disposición de ayudar, no de acumular. ¿Sí? Porque el que acumula es necio, dice la Biblia. ¿Recuerdan la parábola del que acumuló mucho? Y dice la parábola que le dijo el Señor, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Sí recuerdan? Se condena fuertemente el que nosotros acumulemos y el que no tengamos un espíritu dispuesto para servir o para compartir. La Biblia nos enseña que en la medida que Dios nos bendice, debemos compartir con el que padece necesidad. Debemos tener la disposición de un corazón abierto, generoso, para compartir. Pero la Biblia establece pautas para compartir. Y vamos a mencionar otras más que la Biblia establece. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos compartir temporalmente a esa persona o ocasionalmente, no permanentemente. ¿Me hago entender? Es decir, yo veo a un vecino que está en necesidad o a un hermano que está en necesidad, yo le puedo compartir ocasionalmente, pero la Biblia nunca dice que ese compartir debe ser permanente y obligatoriamente. ¿Saben por qué? Si yo le comparto permanentemente, ¿qué puede pasar con esa persona? Se acostumbra a que le den y a mí me parece que ya tengo la obligación de darle. O sea, si no le doy este mes se pone bravo, o me mira feo, o no vuelve a la iglesia. La Biblia establece que es solo si pasa una gran necesidad y una necesidad en la cual esté en riesgo su sustento, no sus lujos. Porque si yo tengo una gran necesidad, pues me cambio de lugar y busco un arriendo más económico, o suspendo un gasto, o saco a mis hijos del colegio privado y los pongo en un colegio público, qué sé yo, hay muchas maneras para solventarnos sin caer en la emergencia económica. El problema es que nosotros tenemos presión económica y seguimos gastando igual como cuando teníamos los buenos ingresos. Entonces eso es imposible, ¿sí? Yo el año antepasado tuve que sacar a mis hijos del colegio, ustedes lo supieron, precisamente para no caer en una presión económica. Tenía el carro, lo vendí rápidamente porque no quería caer en un endeudamiento pagando unas cuotas por un vehículo que pues sí me era útil, pero que si lo mantenía caía en un apretón o estrechón económico. Y así sucesivamente. Entonces eso no es uno rebajarse, sencillamente es sabiduría y rapidez en las finanzas de decir yo no voy a caer en una estrechez económica, mejor vendo esto, vendo aquello, me reduzco y soluciono el problema. ¿Me doy a entender? Si yo hubiera mantenido el carro, mis hijos en el colegio privado, hubiera mantenido todo lo que estaba teniendo, inmediatamente estuviera pasando necesidades, estuviera un poquito más delgado.
pero gracias a Dios no. Sí, gracias a Dios no, porque rápidamente hubo una reacción de choque para evitar ese problema. Otra situación que debemos evitar es caer en el asistencialismo, que es uno de los riesgos que los estados pueden caer. Sí, las naciones tienen el peligro hoy en día, con muchas de las políticas sociales, de caer en el asistencialismo, es decir, de dar subsidios de por vida a una persona. Sí, de dar subsidios que al pobre, que al indigente, que al necesitado, que al estudiante, que al desempleado, de por vida, porque eso se llama asistencialismo y es un riesgo muy grande para la economía de la nación y también es un riesgo para la vida de esa persona que recibe el subsidio, porque se acostumbra a vivir del Estado o del subsidio. Los subsidios son buenos ocasionalmente, las ayudas son buenas ocasionalmente y las ofrendas o los aportes son buenos ocasionalmente. Tampoco debemos dar de manera paternalista, es decir, dar como sintiendo que nosotros somos los padres y los proveedores y los suplidores de aquel que tiene necesidad, porque eso nos permite acallar la conciencia, decir es que yo le estoy ayudando a fulano de tal, ¿cierto? Es que yo hace muchos años siempre lo ayudo y lo apoyo, pero lo que estoy haciendo es acallando mi conciencia, siendo paternalista, cuando yo pudiera decirme yo te voy a ayudar un mes más o 2 meses más y de aquí en adelante mire a ver qué haces. ¿Sí? O yo te voy a ayudar, en lugar de darte dinero, te voy a ayudar a comprar una máquina para que con esa máquina produzcas. ¿Sí me hago entender? En lugar de darte dinero todos los meses para el arriendo, mejor te voy a dar un curso para que con ese curso tú comiences a producir. ¿Sí me hago entender? Entonces un curso de panadería, de floristería, de dibujo, de arte, de manejo, de conducción, de algo que le sea rentable a la persona en lugar de todos los meses girarle dinero. ¿Sí me hago entender? Es decir, compartir no es dar dinero. Compartir es capacitar, instruir, desafiar, darle oportunidades, darle un impulso a esa persona para que esa persona pueda salir de su crisis o de su necesidad y pueda comenzar a tener dinero o ser productivo y cubrir su necesidad. Entonces, es importante que nosotros hagamos eso. Ahora, la Biblia dice que el que no trabaje no coma. Entonces, no podemos, amada iglesia, respaldar a aquellos que no trabajan, ¿sí? Hay que trabajar, hay que esforzarnos con diligencia. Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. La Biblia nos da 4 categorías de personas que necesitan y a las cuales debe dirigirse la asistencia social o la asistencia fraternal en la iglesia, que son las viudas, los pobres, los huérfanos y los extranjeros. La Biblia dice que esos son los únicos 4 grupos sociales que necesitan constantemente ser auxiliados por las naciones o por el Estado. Pero cuando habla de las viudas, dice que las viudas que realmente sean viudas. Es decir, si la viuda tiene hijos, ¿quiénes deben sustentarla? Los hijos. Si la viuda es joven, ¿qué debe hacer? Casarse y que tenga marido para que la sustente. Y si no quiere casarse, pero está joven, ¿qué debe hacer? Trabajar. Miren lo interesante. La Biblia lo dice, no es por ser viuda que califica para el apoyo. No solo califica para el apoyo, si no tiene hijos, si no tiene marido y si no tiene salud y trabajo y está vieja. Si es una viuda joven, pues trabaje. Y así igual los huérfanos. Habrá huérfanos que realmente necesitan. Por ejemplo, huérfanos de 5, 7, 10 años. Pero si son huérfanos de 15 y 18 años, ¿qué deben hacer? Pues trabajar, porque no les podemos seguir dando. Es que yo soy huerfanito, es que tengo 40 años y se murió mi papito y mi mamita. Necesito ayuda. No, maestro, trabaje. Trabaje y ayude a otros, porque es lo que la Biblia establece. Igual los pobres, ¿cierto? Cuando la Biblia habla de los pobres, habla de personas que por una situación fortuita tuvieron una crisis. No de los pobres que se acostumbraron a ser pobres para vivir de limosna, porque la pobreza también es un acto de cultura. Muchos se han acostumbrado bajo la sombra de la pobreza a vivir del Estado o a vivir de beneficencia. Y eso no es justo, eso no está bien, eso no dignifica. Lo que dignifica al hombre es que trabaje y que produzca. ¿Estamos de acuerdo? No importa el nivel de ingresos que tenga, que produzca, que se esfuerce con diligencia. Por eso yo les decía hace un rato, amados padres, que hay que instruir a nuestros hijos para que trabajen.
Instruyan a sus hijos a que trabajen, no importa si son pequeñitos, de 5, 6, 7 años, que trabajen en la casa, que comiencen a producir, que hagan labores, o si no, cuando lleguen a los 18, ¿qué van a querer hacer? Que el Estado les dé todo, o que papá y mamá les dé todo, o que les dejen una herencia para que ellos no hacer nada. Y conocemos hombres de 30 y 40 años, flojos, zánganos, haraganes, que no hacen nada. ¿Por qué? Que quieren vivir robando o viviendo a expensas de otros porque no se acostumbraron a trabajar y cuando ya se les toca, pues eso es duro. Lo mejor es aprender cuando uno es niño a trabajar. La Biblia dice eso, que aprendamos con nuestras manos a trabajar. Proverbios 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Y Proverbios 28:27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. En Ezequiel 16:49 dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Miren que aquí en este texto de Ezequiel nos da otro indicador de por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Nosotros siempre hemos tenido la idea, según Génesis, que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra porque eran sodomitas o porque eran desordenados sexualmente. Pero aquí en Ezequiel nos dice que hubo otras razones, no solo eso. Mire las razones que dice. Dice, se llenó de soberbia, tuvieron abundancia de pan y eso les trajo abundancia de ociosidad. Es decir, cuando uno no trabaja y se ocupa, ¿de qué se le llena la cabeza y el corazón? De pereza, de malas ideas, de malas costumbres y terminan malas prácticas. Y también dice, no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Es decir, no ayudaron, no fueron compasivos, no fueron amorosos y bondadosos con sus coterráneos y los dejaron abandonados y Dios trajo destrucción. Jeremías 22:16 dice, Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Entonces, amados hermanos, ¿hay que compartir? Sí, pero compartir no es sacar dinero y dar. Por ejemplo, usted le puede decir si usted le quiere dar una ayuda a una persona, dígale, mira, ahí tengo el carro, usted puede pasar y me lo lava y con mucho gusto yo le pago. ¿Sí? O tengo esta tarea para hacer, tengo el césped del frente de la casa para cortar, pasa esta semana y lo corta y ahí le doy una ayuda. ¿Sí me hago entender? O tengo un trabajo para hacer, haga este trabajo y yo le doy una ayuda. Eso es una buena manera de compartir y no de patrocinar miseria o mendicidad. Pero cuando uno le dice, deme el número y le consigno, puede que esa ayuda le llegue bien, pero fácilmente esa persona se puede acostumbrar a que recibe solamente lamentándose y no trabaja y no administra. Igual a nuestros hijos, también hay que enseñarlos a que hagan muchos deberes en la casa. Yo espero que todos estos niños que están acá sean unos grandes colaboradores en casa, en el arreglo de la casa, en la comida, en el aseo, en ayudarla a arreglar el mercado, en ayudar en la limpieza, y a medida que van creciendo hay que delegarles más funciones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que eso es digno y porque así ellos se acostumbran a trabajar y también hay que enseñarles a administrar el dinero, a ahorrarlo y a poder invertirlo sabiamente. Proverbios 14:31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Y en Deuteronomios 15:10 dice, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Proverbios 17:5 dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Hay una gran denuncia en nuestra sociedad de que los ricos se hacen más ricos y que no cuidan a los pobres. Pero ¿cómo una sociedad, por ejemplo, donde hay empresarios ayuda a los pobres? ¿Dándoles limosnas o generando empleo? Generando empleo es una excelente manera de ayudar a los pobres o al sector más pobre, empobrecido de una nación. ¿Cómo más, por ejemplo, un gobierno puede ayudar a los pobres? Capacitándolos, dándoles oportunidad de capacitación. Pero miren que hay institutos gratis. ¿Quiénes hacen curso en esos institutos? Mucha gente los desaprovecha. Hay entidades o fundaciones de capacitación gratuitas y es poca la gente que va.
¿qué es lo que quieren ellos? Estirar la mano y que les den dinero. ¿Por qué no hacer curso? ¿Por qué no capacitarse? ¿Por qué no ir a esas academias? ¿Por qué no pasar hojas de vida? ¿Por qué no buscar un empleo? Y con ese empleo que posiblemente el gran empresario me provee, pues yo puedo tener mi sustento y poder sobrevivir. ¿Estamos de acuerdo? La manera como un Estado y como una iglesia, como un creyente auxilia al pobre, no es dándole limosnas, porque eso patrocina o legitima la mendicidad, ayudándolo, desafiándolo, empujándolo. Recuerden que hay una anécdota que dicen que las águilas, cuando tienen sus aguiluchos pequeños, a medida que van creciendo y ya las águilas ven, la águila mamá, sabe que el aguilucho debe volar y el aguilucho no quiere volar, ¿se acuerdan qué comienza a hacer el águila? El nido lo construye sobre espinos y encima le pone algodones y plumitas. Entonces, ¿qué hace el águila mamá cuando ese aguilucho está muy cómodo, gordito, solo abriendo el pico y no trabaja? La águila mamá comienza poco a poco a quitarle las plumas y el algodón que está en el nido para que rápidamente el aguilucho se encuentre con los espinos. Y cuando se encuentra con los espinos, ¿qué hace ese aguilucho? ¿Le toca a las buenas o a las malas? Volar. ¿Volar a qué? Pues a conseguir su comida, a conseguir su sustento. Y llega un momento en que el águila mamá lo coge y lo levanta y se lo lleva en el pico y cuando va por allá en lo más alto del vuelo, lo suelta. Y luego baja y lo recoge, pero deja que él aprenda a volar. Nosotros debiéramos aprender eso, amados hermanos, porque si no estamos construyendo una generación de zánganos, de haraganes, de jóvenes y señoritas que no sirven para nada, flojos, perezosos. ¿Y es culpa de quién? ¿Del Estado? No, es culpa de papá y mamá que no fueron diligentes en instruirlos, que no fueron buenos mayordomos de decirle, mira, hay que aprender, hay que hacerlo, lo tienes que hacer, porque es tu obligación, es tu deber, y de esa manera tú honras a Dios. No queremos hijos que no sirvan para nada. Yo no quiero hijos así. Ni la iglesia necesita hijos que sean perezosos. Necesitamos jóvenes valerosos, valientes, trabajadores, comprometidos, que sean productivos. Porque una sociedad de miseria, ¿para quién sirve? Para nadie. Pero es gran responsabilidad de nosotros. Proverbios 22, versículo 2, versículo 9, versículo 16, y luego el 22 y el 23 dice así: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta del afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaron. La Biblia nunca dice, luchen para que se acabe la pobreza. ¿O si han encontrado ese versículo? Más bien, ¿saben qué dice? A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Es decir, la pobreza es una condición permanente en toda la sociedad, en todas las épocas de la historia. Ese es el principio absoluto que rige en la vida. Pero sí la Biblia nos dice que debemos ser cuidadosos, compasivos y ayudar al que pasa necesidad. Y que podemos también enseñarle sabiduría y enseñarle el evangelio y darle herramientas para que trabaje y produzca. El tercer aspecto que quiero mencionar es gastar o invertir. Cuando nosotros damos, ¿estamos gastando o estamos invirtiendo en el reino de Dios? Esa es una pregunta que quiero que pensemos. Cuando usted extiende su mano hacia el necesitado, bien sea que lo hospede, bien sea que le dé empleo, bien sea que le dé un detalle, bien sea que le ayude en algún aspecto de su vida o le dé un apoyo económico temporal, ¿usted está gastando o está invirtiendo? Muy bien, eso es importante que lo tengamos claro. Entonces, primero, no malgastamos y no administramos. Segundo, no acumulamos, sino que compartimos. Y tercero, no gastamos, sino que invertimos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay un proverbio que dice, echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo recogerás. Ese es un proverbio que dice que cuando uno comparte, hay que compartir sin esperar recibir nada a cambio, pero que con toda seguridad Dios nos va a recompensar. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Posiblemente cuando yo más necesite. ¿De parte de quién? Tampoco lo sé. Posiblemente de la persona menos esperada, pero Dios va a recompensar porque Él es compasivo y es justo y Él no puede faltar a su promesa.
Entonces, cuando tú ayudas, cuando tú compartes, cuando tú auxilias a alguien, tú no estás gastando, tú estás invirtiendo, no en esa persona, invirtiendo en el reino de Dios. Es una manera de invertir, es una manera de decir yo creo en Dios, es una manera de decir mi corazón no es egoísta, mi corazón es generoso, yo me duelo por tu necesidad y yo te quiero ayudar de una o de otra manera. Dándote un consejo es una excelente manera de ayudar. Dedicándole un rato, orientándolo qué hacer, ayudándole a organizar su economía, acompañándole en un proyecto de trabajo. Hay que compartir, amados hermanos, porque ahí estamos invirtiendo. Recuerdo que hay un texto en Mateo 25, ustedes pueden ir allá, Mateo 25, donde el Señor hace una denuncia terrible contra sus seguidores porque no fueron compasivos y no compartieron. Y Jesús lo pone en primera persona, tuve hambre y no me disteis de comer. ¿Recuerdan lo que dijo? Tuve sed y no me disteis de beber. Estuve desnudo y no me cubriste, en la cárcel y no me visitasteis, enfermo y no vinisteis a mí. Jesús hace una denuncia muy fuerte, muy contundente contra sus seguidores. Y enseguida sus seguidores reclaman, Señor, ¿cuándo? Hubiéramos sabido, ¿cómo no hubiéramos apoyado o no hubiéramos cubierto tu necesidad? Y Jesús les responde, cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, o tus hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. En ese texto de Mateo 25, del 35 en adelante, Jesús amplía el concepto de compartir. Y dice que compartir es visitar al huérfano, visitar al preso, visitar al necesitado, visitar y auxiliar al enfermo, orar por el enfermo. Entonces, una manera, y el presbítero lo enseñó el domingo pasado, manera legítima de ayudar es orar por el necesitado. Podemos compartir el evangelio, podemos compartir visitas, podemos compartir consejos, muchas cosas podemos compartir. ¿Sí? Podemos compartir cosas que tenemos en casa que ya no usamos, pero están en buen estado. No lo que ya no nos gusta y no usamos, sino cosas que tenemos que están en buen estado y que ya no nos son útiles. Esas las podemos compartir con una familia que necesita y eso honra a Dios. Y en este texto de Mateo 25, Jesús nos está diciendo que cuando ayudamos o cuando servimos o compartimos, estamos invirtiendo en el reino de los cielos. ¿Quién iba a creer que una visita a un enfermo, que un vaso de agua, que una prenda de ropa que le damos a un necesitado, o que un bocado de comida, o un auxilio económico que damos a una familia, iba quedando registrado en el libro de Dios y que en el día de juicio iba a salir a colación? ¿Quién iba a creer eso? Porque este texto habla del juicio de Dios. En el día del juicio los libros serán abiertos y el Señor dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, en lo poco he sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y qué dirá a los de la izquierda? Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me cubriste. Fui forastero o extranjero y no me acogiste. Amados hermanos, la pregunta es, ¿estamos compartiendo? ¿Son ustedes personas o cristianos que comparten con amor y con voluntad? Puede ser un bocado de pan, puede ser un vaso de agua, puede ser un tiempo de amistad, puede ser una visita, ¿lo comparten constantemente? Eso es un principio cristiano. Por eso nos debemos caracterizar. Nos debemos caracterizar por ser un pueblo generoso, no en términos de dinero, por supuesto también incluye dinero, pero no está exclusivamente reducido al tema del dinero, sino generosos en ayudar, en contribuir, porque esa es una inversión segura en el reino de los cielos. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y Efesios capítulo 2, 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y recuerden que la Biblia también dice, cuando tú das, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Sí me hago entender? No le regale una chaqueta a alguien y después diga, mire, esa chaqueta le quedó bien, ¿cierto? Esa se la di yo el mes pasado, ¿sí? Esa la compré especialmente para dársela y mire que le quedó bien, le luce, ¿no? No, si tú das, que no sepa el vecindario, o como dice la Escritura, no hagas sonar trompeta diciendo yo soy generoso y yo ando repartiendo mis ayudas
a los necesitados. La Biblia dice que lo que importa no es tanto la cantidad, sino la actitud y los motivos que tenemos cuando nosotros contribuimos. Y vamos a terminar diciendo lo que dice la Escritura en Juan 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Pero recuerden que así como la fe sin obras es muerta, el amor sin obras es muerto. ¿Sí? Yo no puedo decir yo te amo, y dice la Biblia, está en necesidad y no me identifico con su necesidad, no le ayudo, no le auxilio. Y en 1 de Juan 3, 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Recibir para compartir. ¿Cuánto han recibido ustedes? La pregunta es, ¿cuánto compartimos? De eso que hemos recibido. ¿Cuánto de eso que Dios pone en nuestras manos para que lo administremos, lo estamos usando, lo estamos devolviendo en inversión? Contribuyendo para la obra de Dios, contribuyendo para una necesidad, contribuyendo para alegrarle la vida a otra persona. Miren, amados hermanos, cuando la Biblia dice que atendamos a las viudas y a los huérfanos, no necesariamente está hablando de dinero, porque a veces las viudas y los huérfanos lo que menos necesitan es dinero. ¿Saben qué necesitan más? Amor, tiempo, compañía, porque hay soledad, porque hay frustración, porque hay amargura, hay depresión, hay tristeza. ¿Cuánto necesita a veces una viuda o una mujer mayor que alguien la acompañe a una diligencia? Que la acompañe al médico, que la acompañe al mercado, que la acompañe al banco. Bueno, al banco uno se apunta, ¿no? Que la acompañe a llevarse a las vacunas. O sea, la Biblia no está diciendo de dinero. Hay una viuda en necesidad, una mujer mayor en la iglesia, ¿qué debemos hacer? Pues ponernos a disposición de ella. ¿Qué necesita? Vas a ir al médico, necesitas hacer una diligencia, cuente conmigo, yo te puedo acompañar. Yo saco un rato para ir contigo a la diligencia, o a los huérfanos, o así, no necesariamente es dinero. A veces uno valora más una compañía al médico, o una compañía a una diligencia, o un tiempo de amistad, que ni siquiera una ayuda económica. Porque el corazón del hombre necesita ser amado, ser acompañado y ser protegido. Entonces, amados hermanos, ¿están compartiendo? ¿Sí o no? Hay que compartir tiempo. Hoy en día en esta sociedad tan materialista nos quedamos sin tiempo para compartir. Hay que sacar tiempo en la semana para compartir una visita, un café, unas onces, un tiempo con alguien conocido, amigo, necesitado, porque esa visita posiblemente hace la diferencia en esa persona. Hemos escuchado testimonios de personas que decían, estaba para suicidarme cuando recibí una llamada o recibí una visita, ¿sí? O estaba a punto de tomar una decisión totalmente contraria cuando alguien tocó a mi puerta, ¿sí? Una visita hace la diferencia, una llamada, un tiempo de amistad, un compartir nos ayuda. Amados hermanos, ese es un principio legítimo de mayordomía y Dios nos va a juzgar si compartimos o nos va a honrar, nos va a juzgar si no lo hicimos o nos va a honrar si lo hicimos. Que el Señor nos ayude. Amén. Señor, gracias te damos por esta mañana, por enseñarnos una vez más a través de tu palabra el principio de compartir tanto dinero como bienes, como tiempo, como amistad, amor, compañerismo, ayuda, conocimiento y por supuesto compartir el Evangelio. Ayúdanos a ser una familia que comparte. No solo compartimos entre nosotros, sino que tenemos la capacidad de compartir con nuestros familiares que no te conocen, con nuestros amigos y vecindarios también que no te conocen. Ayúdanos a ser generosos, ayúdanos a ser abnegados, ayúdanos a tener la disposición de invertir e invertirnos en tu reino, porque de esa manera te honramos a ti, pero también ayudamos y contribuimos con aquellos que pasan necesidad. Te lo pedimos, Señor, y también te pedimos que nos perdones porque somos egoístas y a veces nos esclavizamos en el trabajo, en nuestros sueños personales y nos olvidamos de los demás. Pareciera que el mundo no existe, sino que el mundo somos nosotros. Y olvidamos que hay un mundo necesitado que a gritos pide nuestra intervención, que a gritos pide nuestra ayuda, nuestra dosis de aporte. Ayúdanos a ser generosos, compasivos y a tener obras legítimas que testifiquen que creemos en ti y que hemos entendido
cómo es la administración de los bienes que nos has dado. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.